Bueno, cara a cara con María Elvira, y con quién mejor que con la señora Ninosca Pérez Castellón. Para los hermanos latinoamericanos que nos están viendo, los cubanos te conocen todos, pero los hermanos latinoamericanos tienen que saber que tú durante más de 30 años has sido una de las voces del exilio cuando se trata de emitir la línea más conservadora. Y perteneces al Consejo por la Libertad de Cuba, que es uno de los grupos en este momento con gran presencia en Washington que apoyan el embargo. Gracias, gracias. Y no solamente eso, mi querida señora, sino Juanes, la llama a usted antes de que se supiera esta idea del concierto para pedirte tu opinión. Vamos a ver, hablemos de esa conversación. Bueno, y después te pido tus opiniones. Juanes me llama para decirme que él estaba planeando este concierto en Cuba, que era un concierto apolítico y un concierto blanco. Mi respuesta fue muy concreta. Los cubanos no necesitan conciertos, necesitan libertad. Okay. Tú quieres tener un impacto en el pueblo cubano. Cuando llegue el día de ese concierto, tú te paras en esa tribuna y tú dices que este país no ha tenido elecciones en 50 años, que liberen a los presos políticos, que los cubanos tengan acceso a la internet, que puedan expresarse libremente, y probablemente tengas más impacto que el que tuvo Reagan a la hora de tumbar el muro de Berlín. Ese fue mi consejo, no que no fuera ni mucho menos. Al otro día... No que no fuera. Al otro día... Pero no, espérate, vamos suave. ¿Qué te contesta él a esa idea? No, él me dice que han hablado muchas personas, le han hablado del tema de Cuba, que él sabe lo que está pasando, pero que sus conciertos por lo general son apolíticos. Me pasa al otro día... yo tenía que verlo, pero nos enredamos, yo no pude. Porque yo le dejo a verlo en persona. Le llamo y le dejo un recado y le digo, lamento mucho que confundí la fecha, yo pensaba que era al otro día, pero me dio mucha tristeza leer hoy en el Granma que ya dicen oficial que tú vas a dar el concierto y que escogiste el Día de la Paz Mundial para dar un concierto en un país que ha contribuido a llevarle tanta tragedia a tu pueblo. Colombia. Apoyando a las guerrillas. Bien. Entonces me llama y me dice, me tocó mucho ese mensaje que tú me dejaste, pero tú tienes que entender también que lo que yo quiero es la paz. Y le dije, mira, Juanes, te puedo estar aquí hasta mañana contándote crímenes de ese régimen. Yo no entiendo que tú quieras estar con personas que han apoyado fusilamientos, que son el director de tu concierto, Amaury Pérez, que firmó una carta apoyando fusilamientos, o un Silvio Rodríguez. Explícale al público qué tipo de fusilamiento. En el año 2003 fusilaron en 72 horas, los arrestaron, los juzgaron y los fusilaron a 3 jóvenes de la raza negra. Su crimen, llevarse una embarcación para escapar de Cuba. No mataron a nadie, no hirieron a nadie, pero Fidel Castro quiso dar un ejemplo con ellos y los fusiló en 72 horas. Eso es una aberración. Que salieran estos mal llamados intelectuales a apoyar ese fusilamiento es más aberrante todavía. ¿Pero cómo lo apoyan? En una carta pública donde ellos justifican la decisión del gobierno. Y también el arresto de 75 disidentes, de los cuales 54 todavía están presos, con condenas de 20 y 30 años. Ok, cuando tú le explicas eso a Juanes, ¿quiénes son estas dos personas? Él me dice que mira, que bueno, eso no tenían que haberlo publicado así, que eso no fue lo que él dijo. Digo, bueno, te van a utilizar. Bien. Hablamos muchísimo y yo No, pero espérate, pero es importante, te van a utilizar, ¿y qué contesta él? Porque sabemos que él es una persona, que él ve las cosas distintas. Hablamos mucho y yo terminé la conversación pensando, Juanes es un idealista, este es un soñador que vive por la filosofía de sus canciones, y me pareció muy bien. Yo le puse mis puntos, él me expuso los de él. Al otro día yo veo una foto de Juanes en su concierto del 2008, un año atrás en Madrid, auspiciado por Habana Club. Ya Juanes no era tan idealista. Okay. Y ya el famoso sabor de Juanes a mí me sabía a vómito, porque no te lo puedo poner de otra manera. Porque si tú estás auspiciado por una compañía cuyo dueño es un país que está condenado ante Naciones Unidas por país violador de los derechos humanos, en la lista de países que auspician el terrorismo, entonces tú no eres tan ingenuo, ni tu visión es tan humanitaria. Ok, pero espérate, explícale al público qué quiere, cuál es la relación entre Juanes y el Habana Club, cuando tú ves que está auspiciado uno de sus conciertos. auspició su concierto. Cuando tú ves el backdrop del concierto del 2008, Habana Club, el sabor de Juanes. Habana Club, el sabor de Juanes. O sea, es el auspicio de una compañía que pertenece al gobierno de Cuba. Entonces, ya sí tiene un sentido político. Al gobierno de Cuba y también a una compañía francesa, pero es un negocio del gobierno de Cuba. Ya Juanes no es tan ingenuo cuando Juanes está planteando que el concierto es apolítico y blanco, porque eso le justifica a Juanes no tener que invitar a un artista del exilio, no tener que hacer una crítica del gobierno.
Ok, pero cuando tú me dices no invitar a un artista del exilio, vamos a decir un artista de Cuba, como le pregunté a Mauri Pérez Vidal, a Gorky, Porno para Ricardo, o Los Aldeanos, cualquiera de estos grupos que están underground en Cuba. Juanes sí le pide al gobierno que los incluya en su tarima. Juanes no le ha pedido eso al gobierno. Perdóname, Juanes no le ha pedido al gobierno. Juanes ha hablado de artistas como Miguel Bosé, como los que le cancelaron, Fonsi que no fue, Olga Tañón que todavía no se sabe si va o no, pero Juanes en ningún momento pidió que para empezar, Porno para Ricardo ya se fue de Cuba y se tuvo que ir por el acoso y la persecución, o sea, él no ha hablado de ningún grupo dentro de Cuba. Él no lo ha dicho públicamente. Aparentemente ha habido un intercambio entre él y los cubanos, pero él eso a ti no te lo comunicó a la conversación, es lo que me está diciendo. Pero también volvemos a lo mismo. Suponiendo que fuera uno de esos grupos, están dentro de Cuba y están expuestos a que después de Juanes les rompan la cabeza a ellos. No es lo mismo llevar a un artista de fuera que puede decir lo que quiera. El arte en Cuba se define muy fácil. Ok, pero entonces, ¿qué pasa? Que la otra línea te dice, bueno, pero Ninosca, vamos a ver, este señor, independientemente de la agenda que pueda tener, le va a llevar un poco de alegría, le va a llevar un poco de libertad o de aire. Van a ver a alguien diferente por 3 horas, un pueblo que sabemos muy bien cómo vive. Si tú quieres resolver un problema, el problema del hambre, por ejemplo, ¿tú crees que dándole un plato de comida a una persona hambrienta resolviste su problema? No. Entonces Juanes va hasta cierto punto a dar una falsa impresión de que hay una apertura en Cuba. Pero ¿por qué tú consideras eso? ¿Por qué tú consideras que la presencia de él allí en la Plaza de la Revolución, sin hablar de política, solamente cantando sus canciones y con su acento colombiano, va a ser un aval para el régimen? No, no es que lo sea o lo deje de ser, es que no implica nada. Implica que es un concierto más en Cuba, como han ido otros artistas a cantar, y aleja el tema de Cuba, porque los conciertos de Juanes son eminentemente políticos. El concierto en la frontera con Colombia y Venezuela era un concierto para unir a esos pueblos por un conflicto que había. Hace 2 años de ese concierto, ¿ha mejorado la situación entre esos dos pueblos? No. Chávez ha seguido haciendo lo que le da la gana. Bueno, pero también es verdad de que no depende del cantante. Él hace su mejor participación, pone su grano de arena. Entonces, ve a Cuba y di que tú eres un cantante que quieres ir a llevar un concierto a Cuba. No te me vendas de idealista, no te me vendas de que esto es un concierto por la paz, porque no, eso no funciona en Cuba, y ni te me vendas de que esto es un concierto blanco, porque así no tienes que criticar a nadie. ¿Y qué pasa si después de toda esta controversia, que sin duda te está escuchando, ve este programa, sabe todo lo que está ocurriendo? ¿Qué pasa si él en un momento se detiene y cuando habla, como usualmente hablan los artistas en los conciertos, dice: queremos la paz para todos los pueblos, incluyendo para el pueblo cubano, queremos la libertad para el pueblo cubano, quiero mandarle un mensaje de libertad? Y eso crea una gran ovación en esa gran masa. Por eso le dije que él podía tener tanto impacto como Reagan pidiendo el derribo del muro, si él se para en esa tribuna y le dice a los gobernantes, la mente que hay que cambiar no es la del pueblo, si él le dice a los gobernantes, como se le dijo a Gorbachev, derriben el muro, liberen a los presos políticos, permitan las libertades de este pueblo que lleva 50 años sin poderse expresar. Vamos a no pedirle tanto, solamente con una pequeña frase suficiente. Sting, cuando fue a la dictadura de Pinochet, cantó una canción que se llamaba Ellas bailan solas, haciendo referencia a las viudas de los muertos en el estadio. Y se convirtió en el himno. Pero aquí no quieren mencionar a las viudas, no quieren... Yo te digo, mira, a mí uno de los testimonios más desgarradores para mí es el de la madre de Bárbaro Ledón Sevilla. Le fusilaron uno de los 3 fusilados. Esa madre... De los 3 negros fusilados. Esa madre, su testimonio es tan desgarrador y al final ella termina diciendo: estoy tan mal que anoche soñé, no le habían entregado el cadáver de su hijo, y a esto lo firmaron a Mauri Pérez y Silvio Rodríguez, no le entregaron el cadáver de su hijo, y ella dice: anoche soñé que me lo traían y su padre me decía, no vamos a enterrarlo, vamos a dormir junto a él esta noche para poder enterrarlo mañana. Vamos a ver qué pasa el 20 de septiembre. Gracias, Nino. Ojalá que pase algo. Ay, esperemos. Gracias por invitarme. A ti, siempre bienvenida. Ya regreso.